Más adelante conversamos con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto. Además está en este momento, según tenemos entendido, en un hangar en San Pedro, Lurín, donde está revisando el material electoral. Saludamos a esta hora de manera virtual a la ex candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, que respalda al señor Pedro Castillo. Verónica, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por este espacio y esta oportunidad. Un gusto estar en tu programa. Bueno, ahí estamos viendo en la pantalla, en la parte inferior derecha, el contómetro para la decisión final, la hora final en una elección que francamente hace un mes nadie se lo hubiese imaginado, un poco más. ¿Cree que con su apoyo Pedro Castillo logrará hacerse de la presidencia este domingo? Jaime, si tú me permites, yo quisiera empezar recordando que cuando tuve la ocasión de ser entrevistada en tu programa poco después de la primera vuelta, afirmé muy categóricamente que con la señora Fujimori no había posibilidad de ningún acuerdo en la medida que ella reivindica una dictadura y su organización política está catalogada como una organización criminal por el Ministerio Público, pero también, por lo menos particularmente, sí tenía reparos, dudas, temores respecto de lo que podía representar el profesor Castillo. Y puedo decir a estas alturas, Jaime, que a partir del diálogo que hemos sostenido con Perú Libre y con el profesor Castillo, hemos encontrado a una persona y una organización dialogante con voluntad de construir alianzas democráticas y que así de concertar con diversos sectores, de precisar, aterrizar sus propuestas en función de las demandas más urgentes del país en términos de atención de la pandemia, en términos de reactivación de la economía, y creo que es esa consistencia y esa capacidad de diálogo la que le ha permitido, ¿no?, tener un apoyo creciente en la ciudadanía a pesar de la brutal contracampañización, de terruqueo, ¿no?, que felizmente me da la impresión no ha calado, sino por momentos más bien ha tenido un efecto boomerang, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que ha permitido que la candidatura del profesor Castillo se asiente en una mayoría de la población. Le preguntaba entonces si cree que con su apoyo, el de su organización política, el señor Pedro Castillo, sí logrará hacerse de la presidencia este domingo. Bueno, Jaime, el apoyo que tiene que recibir y quien tiene el veredicto final es el pueblo soberano. Nosotros, por supuesto, hemos tratado de, a partir de un acuerdo político centrado en la defensa de la democracia, centrado en el encaramiento de la pandemia sobre la base de evidencia científica, entendiendo la salud como un derecho, sobre la base de ese acuerdo político, sí hemos venido trabajando, ¿no?, para enriquecer la propuesta de gobierno, y esperamos con ello haber contribuido a dar confianza a algunos sectores de la población, pero en última instancia es el pueblo soberano el que tendrá que definir. La Organización de las Naciones Unidas, concretamente un asesor del PNUD ayer en este programa, señaló que ve preocupantes y peligrosos los ataques al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE. Mi pregunta concreta es, ¿el señor Pedro Castillo va a reconocer los resultados si es que Keiko Fujimori se hace de la presidencia este domingo? Puesto que sí. Él ha dicho en público, en privado, verbalmente y por escrito que va a respetar la institucionalidad democrática, y es lo que ha venido demostrando a lo largo de estas últimas semanas. Del otro lado, Jaime, tenemos en el fujimorismo antecedentes que nos hacen más bien sospechar de que no respetarán el resultado electoral. Tú recordarás en 2016 que la señora Fujimori no quiso reconocer el resultado, ¿no?, que daba como ganador al señor Kuczynski, y cuando por fin se decidió a hacerlo fue para emprender, ¿no?, un boicot permanente con su mayoría parlamentaria, ¿no?, hacia el gobierno del señor Kuczynski. Entonces es más bien del lado del fujimorismo desde donde creo que hay que estar vigilantes, atentos, ¿no?, y exigir o pedir
que se respete el resultado electoral, que se respete la voluntad del pueblo soberano, por supuesto, Jaime, como tiene que ser en democracia. Yo supongo que usted tendrá un pronunciamiento enérgico y firme, lo esperaríamos en todo caso, tras afirmaciones del señor Castillo, por ejemplo, sobre el feminicidio. Él dice, y cito, que el feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado, la desocupación y la delincuencia. ¿Condena usted estas afirmaciones? Sí, Jaime, y por eso también saludo que el profesor Castillo haya precisado, ¿no?, corregido estas declaraciones y haya establecido un firme compromiso de luchar contra la violencia hacia las mujeres. Y quiero reiterar aquí, Jaime, que desde Nuevo Perú y Juntos por el Perú vamos a ser firmes, vigilantes, ¿no?, en plantear estos temas que para nosotros son fundamentales: el respeto de los derechos de las mujeres, el respeto de los derechos humanos en general, y lo haremos como lo hemos venido haciendo siempre, Jaime, desde el Parlamento, desde las calles, con las organizaciones sociales y ciudadanas, recordando, Jaime, además, que los derechos de las mujeres nunca ningún gobierno nos los regaló, siempre tuvimos que lucharlos y conseguirlos, ¿no?, a base de organización, de movilización y de incidencia, y eso es lo que seguiremos haciendo, Jaime. Pero encontramos, quiero terminar con esto, en el profesor Castillo una disposición a escuchar, a dialogar. Mira, por ejemplo, el día de ayer se ha reunido con distintos colectivos ciudad juveniles, entre ellos representantes, ¿no?, de la comunidad LGTBI, mostrando esta disposición al diálogo, ¿no?, y al respeto del otro, más allá de cualquier declaración de repente impertinente que se pudo haber dado en algún momento. Impertinente, de acuerdo, pero no es la única. Hay una declaración que se ha conocido esta semana, pero observando bien las imágenes, parece ser antes de la pandemia, en una plaza pública, en un estrado. ¿Por qué digo que parece ser antes de la pandemia? Porque todas las personas están sin mascarilla. Lógica, ¿verdad? Si todas las personas en la plaza están sin mascarilla, es que el video corresponde antes de la pandemia. Pero eso no quita el sentido de la afirmación. Y cito nuevamente al señor Castillo: hay niñas con pene y vagina, hay niños con pene y vagina. ¿Dónde estamos, compañeros? Tenemos que repudiar esta actitud, tenemos que echar a la basura esa idiosincrasia, refiriéndose a la identidad de género. Y la identidad de género, hasta lo que yo recuerdo, era una de las banderas de usted y de sus congresistas por entonces, en el Congreso disuelto, Marisa Glave, Indira Wilke, entre otros. ¿Qué pasó? Jaime, para nosotros no era, es un compromiso de vida, es un compromiso de nuestra organización política al que no vamos a renunciar. Somos conscientes, sin embargo, también, Jaime, de que nuestra sociedad es profundamente machista y que eso se expresa en distintas organizaciones políticas, sociales, incluso en los medios de comunicación muchas veces, y que es parte de una lucha, ¿no?, de diálogo, de debate, un proceso de incidencia, un proceso pedagógico al que nosotros no vamos a renunciar, Jaime, te lo acabo de reiterar. Desde donde estemos, desde nuestra bancada, desde las calles, desde nuestra organización política, vamos a seguir trabajando porque se reconozcan los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de la comunidad LGTBI, a eso, y estamos convencidos además de que es precisamente con el profesor Castillo con quien hay mayor posibilidad de diálogo, de encuentro, ¿no?, y de construcción de políticas que garanticen los derechos de estos sectores. El enfoque de género no. Del otro lado, el enfoque de género, del otro lado, Jaime, tenemos el enfoque de género la comprobación, ¿no es cierto?, a partir de la actuación de la vía parlamentaria fujimorista que boicoteó permanentemente proyectos de ley. Ninguno cree en el enfoque de género, ninguno de los dos. Derechos de las mujeres. ¿No le quedó claro en el debate? Ninguno de los dos cree en el enfoque de género. Entonces, esa es una bandera que ustedes levantaron y daría la impresión que están renunciando, porque el señor Castillo no cree en el enfoque de género. De ninguna manera, Jaime. ¿No cree en el enfoque de género o usted dice que sí cree en el enfoque de género? Jaime, de ninguna manera nosotros vamos a renunciar a defender los derechos de las mujeres y plantearemos desde nuestra bancada, desde donde estemos, políticas, programas que nos permitan avanzar en consolidar la igualdad plena de derechos, Jaime. Lo que no podemos perder de vista
es que es claramente desde el lado del fujimorismo desde donde más se amenaza nuestros derechos. Una cosa muy concreta, Jaime, es el hecho de que la señora Fujimori no haya deslindado, ¿no?, con las esterilizaciones forzadas que se cometieron durante la dictadura de su padre contra miles de mujeres campesinas en contra de su voluntad. Y no solamente eso, Jaime, ella lleva como parte de su equipo al señor Aguinaga, ministro de aquel entonces procesado en estos momentos por ese delito, y con su bancada boicoteó leyes, que hubieran permitido que las mujeres tuviéramos más derechos, más garantías de poder ejercer nuestros derechos con igualdad y con libertad. Entonces hay claramente una amenaza concreta, ¿no?, del lado del fujimorismo, probada en hechos, en acciones, conocidos públicamente, que nosotros no podemos permitir. Señora Mendoza, discúlpeme, pero el señor Castillo no cree en el enfoque de género, insisto, lo ha dicho hasta la saciedad. Para él no es una prioridad el enfoque de género. Ustedes sí creen en el enfoque de género, pero él no. ¿O usted le ha dicho que sí en privado? Mira, Jaime, más allá de los términos que pueden ser a veces incomprendidos, parte del profesor Castillo un compromiso con la igualdad plena. Y hay, insisto, una disposición al diálogo, ¿no?, a la construcción de consensos. Y eso es lo que finalmente en democracia permite avanzar en la conquista de derechos. Y eso es a lo que nosotros apostamos, Jaime, ¿no? Y ese será nuestro rol, de poder plantear estas agendas. Para cerrar el tema y pasar a otro tema, en un gobierno del señor Castillo, ¿qué va a pasar con el enfoque de género en la educación peruana? Él también lo ha dicho públicamente, Jaime. Él ha dicho que eso ya está incluido en la currícula nacional y que eso no va a cambiar. Lo ha dicho pública y explícitamente, Jaime. ¿Qué va a pasar con el Tribunal Constitucional, con la Defensoría del Pueblo y con el Congreso de la República? El señor Castillo en la primera vuelta, en este programa, dijo que el Tribunal Constitucional debería cerrarse, que la Defensoría del Pueblo debería cerrarse, o eso lo dijo en una plaza pública, y que si este Congreso no echa a andar la Asamblea Constituyente, también debería cerrarse. ¿Qué va a pasar con esas tres instituciones? Por mencionar algunas, porque también habló de organismos supervisores. Jaime, nosotros suscribimos un acuerdo político con Perú Libre y con el profesor Castillo, donde se precisaba un compromiso irrestricto de la institucionalidad democrática que incluye, de defensa, ¿no?, de la institucionalidad democrática que incluye estas instituciones. Lo que no excluye que estas puedan reformadas, mejoradas, como yo también creo que tiene que ocurrir, para que estén más cerca de la ciudadanía, para que tengan, digamos, un mayor efecto descentralizado, ¿no es cierto?, que puedan realmente responder a las demandas de la ciudadanía en el momento que ésta necesite de estas instituciones. Y creo que es importante que se discuta, ¿no?, de estas reformas, todo ello marco democrático, ¿no?, respetando la constitucionalidad y la legalidad vigentes. Lo mismo que se ha planteado para el caso de la construcción o la elaboración de una nueva constitución, Jaime. Lo que se ha dicho muy claramente es que se respetará el actual marco constitucional que permite, ¿no?, modificando la constitución, convocatoria a un referéndum constituyente. Es más, Jaime, desde mi punto de vista, no hay nada más democrático que consultarle al pueblo peruano si quiere o no una nueva constitución. Y si no quieren, y si de decidirlo así, que sea el propio pueblo el que elija una asamblea constituyente que redacte esa nueva constitución. Antidemocrático es negar la posibilidad de que el pueblo soberano sea consultado, como plantean algunos, pero si el pueblo dice que no, a la constitución de la dictadura, a una constitución que les permite, ¿no?, mantener privilegios a costa de la explotación de nuestras riquezas, de la explotación de los trabajadores. Pero entonces, si la gente veamos de qué lado hay vocación democrática, si la gente y de dice qué que lado no, hay imposición autoritaria. Si la gente dice que no, mayoritariamente, se tendrá que respetar la voluntad del pueblo soberano. Y se mantiene esa es nuestra posición, y es la misma que ha reiterado el profesor Castillo, Jaime. El señor Castillo también ha señalado que
y no lo ha negado hasta ahora, salvo que se nos haya pasado alguna declaración, pero él se ha echado para atrás en su anuncio de indultar al señor Antauro Humala. ¿Usted cree que el señor Castillo debe indultar a Antauro Humala? No, Jaime, eso no está contemplado en el actual marco legal, no es viable. En todo caso, eventualmente le corresponde al Poder Judicial evaluar si es que hay un exceso de carcelería. Y el profesor Castillo ha dicho claramente que va a respetar la independencia de los poderes del Estado. A diferencia de la señora Fujimori, que más allá de sus declaraciones y compromisos firmados, que ya sabemos por sus antecedentes lo que suele hacer con ellos, ¿verdad?, tirarlos a la basura, demostró cómo con su mayoría parlamentaria, ¿no es cierto?, o sea, fue capaz de pretender manipular, manosear el sistema de justicia, blindar, ¿no?, para poder ella rehuir la justicia. No olvidaremos cómo se blindó al señor Chávarri, no deberíamos olvidar cómo se blindó al señor Inostroza, ¿no es cierto?, precisamente para poder garantizar ella su impunidad. Entonces, es del lado del fujimorismo donde hay más bien una amenaza concreta de intromisión en la justicia. Eso es lo que debería preocuparnos. Oiga, cuéntenos, ¿qué pasó finalmente con Kurt Burneo, un economista muy reconocido, que además estaba ya a un paso de integrar el equipo técnico de Perú Libre, y él exigió, digamos, un deslinde con Vladimir Cerrón? Finalmente Burneo quedó fuera, como si Cerrón lo hubiese bloqueado, o como si Cerrón ciertamente tuviese injerencia. De hecho, él organizó, según se supo en la víspera, los mítines en Lima, de cierre de campaña. Es decir, Cerrón sí tiene aparentemente una participación, bueno, es secretario general del partido, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Burneo? No lo sé, Jaime, yo no conozco esos detalles. Lo que sí te puedo decir es que en todos los diálogos y las reuniones de trabajo que hemos sostenido para precisar el gobierno en materia de salud o en materia de reactivación de la economía, es el profesor Castillo quien ha liderado la convocatoria a los profesionales, técnicos de distintas organizaciones políticas, ¿no? Y demostrando de paso, Jaime, una capacidad, como digo, de convocatoria, de diálogo y de articulación, ¿no? Y sobre todo, la capacidad de convocar gente honesta, comprometida. A mí particularmente, Jaime, me da gran tranquilidad que el equipo de salud esté liderado por Hernando Ceballos, ¿no?, un médico y político de trayectoria limpia, intachable, que haya incluido a profesionales como el epidemiólogo Antonio Quispe, ¿no?, o el científico Modesto Montoya, entre otros, que nos dan garantías de que se enfrentará la pandemia hacia evidencias científicas, sin sesgos ideológicos, poniendo la salud del pueblo por delante. Mientras que del otro lado, Jaime, teníamos al señor Bustamante, ¿no?, que no tuvo reparos en sabotear con mentiras, con una campaña anticientífica, el proceso de vacunación en curso e impedir que cientos de miles de peruanos se pudieran vacunar más rápidamente que lo que ha ocurrido. Tiene en su equipo de salud al señor Aguinaga, nuevamente promotor de las esterilizaciones forzadas. Sobre el tema de salud, tengo una de un lado, Jaime, solo para terminar, una capacidad de convocatoria, gente que realmente tiene trayectoria limpia y que nos garantiza que se van a llevar a cabo políticas, programas en función de lo que necesita. Nos gana el tiempo. Sobre la salud. Sobre la salud se ha conocido una declaración del señor Ceballos de que se pretende adelantar la entrega de vacunas y que para eso se van a reunir con los grandes laboratorios. Mi pregunta es, ¿esto que ha declarado el señor Ceballos significa que se van a renegociar los contratos que este gobierno ya firmó? Como lo ha dicho el doctor Ceballos y el propio profesor Castillo, aquello que esté encaminado adecuadamente por parte del actual gobierno tendrá que continuarse. Aquello que se pueda acelerar en términos de adquisición de vacunas y en términos del proceso de vacunación mismo, ¿no es cierto?, por supuesto que tendrá que hacerse, como se ha anunciado ya, convocando a todos los sectores
de la sociedad, convocando una gran movilización nacional para lograr que este proceso de vacunación se dé lo más rápido posible. Ese es el compromiso que se ha adquirido, Jaime, de cara al ¿Se van a adquirir vacunas cubanas? Al tratamiento de la pandemia. ¿Se van a adquirir vacunas cubanas? Perdóname, Jaime. ¿Se van a adquirir vacunas cubanas? Todas aquellas vacunas que cumplan con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, serán bienvenidas, Jaime. En estos temas no podemos dejarnos llevar por sesgos ideológicos absurdos, como los que llevaron, por ejemplo, Jaime, al señor Neuhaus a rechazar la vacuna rusa por una razón estrictamente ideológica, absurda, ¿no? Cuando vemos ahora la comunidad científica internacional, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ha reconocido la eficacia de esa vacuna que se está distribuyendo masivamente en otros países de la región, por ejemplo, que están avanzando más rápidamente con su proceso de vacunación. Pero el señor Neuhaus, que ahora es parte del equipo de la señora Fujimori, boicoteó, ¿no?, esta posibilidad por, insisto, un absurdo sesgo ideológico. Muy bien. La pandemia se tiene que tratar con evidencia científica, no en base a sesgos ideológicos ni discursos anticientíficos o charlatanerías, por favor. Verónica Mendoza, ex candidata presidencial, respalda al señor Pedro Castillo con nosotros. Muchas gracias, señora Mendoza, que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Si me permite solamente invocar a la serenidad, a la responsabilidad de todos los sectores del país, para que el 6 de junio el pueblo peruano pueda emitir un voto libre e informado, sin coacciones, sin campañas de miedo de por medio, y a que todos respetemos la voluntad del soberano, respetemos el resultado del proceso electoral. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta pronto.